Soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es martes 10 de septiembre y está justamente en estos momentos la discusión para, en principio, su aprobación de la reforma al Poder Judicial, que ya fue previamente aprobada en las comisiones respectivas del Senado. Parece ser que se cumplen las condiciones para que la reforma sea aprobada con mayoría calificada en el Senado, lo cual va a dar un impulso muy importante, quizás no de manera inmediata, por supuesto, pero sí tendrá un efecto y un impulso muy importante en el proceso de construcción de paz en nuestro país. En la mañanera del día de hoy, como digo, martes 10 de septiembre, fue muy interesante el planteamiento de la maestra Rosa Isela, presentando algunos datos con relación al comportamiento de muchos jueces, magistrados, y no solo eso, sino incluso secretarios de juzgado que tienen un enorme poder dentro de los procesos judiciales. Y en particular se abordó de manera muy específica varios de los casos más relevantes en la liberación de figuras de primer orden en la delincuencia organizada en nuestro país. Y queda muy claro en la presentación del día de hoy en la mañana, Neira, que el Poder Judicial en su conjunto está tremendamente corrompido y que abundan los jueces a modo, lo cual es particularmente grave en materia de seguridad pública, de seguridad interior, porque, como lo vimos recientemente en Guanajuato, con la liberación de uno de los hermanos del Mencho, por un criterio bastante absurdo y bastante ridículo de parte del juez que lo libera, a las pocas horas de su liberación son asesinados un par de policías presuntamente involucrados en la detención justamente de ese delincuente, del hermano del Mar. Y así una serie de casos. Es muy recomendable, en general son siempre recomendables las mañaneras, pero la del día de hoy en este caso particular y en este tema en particular resulta muy relevante. Sin embargo, bueno, no voy a abordar directamente o específicamente todos estos casos señalados por la maestra Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública, sino más bien que me voy a referir a un caso muy particular porque es emblemático. Es un caso que ya he tratado aquí en otras ocasiones. He dado algunos datos de cómo evolucionó el problema de la inseguridad pública en el Estado. Quizás es el Estado que tiene el récord nacional en número de homicidios y en general de delitos violentos: homicidio, feminicidio, desaparición forzada de personas, lesiones con armas de fuego, en fin, extorsión. Y es una realidad indiscutible que está vinculada con el ejercicio del poder público por parte del PAN, del panismo en el poder. El estado de Guanajuato lleva pues ya casi 30 años gobernado por el PAN y prácticamente el fiscal general del estado lleva ya también cerca de 2 décadas casi como fiscal, y sin embargo, casi de manera coincidente, desde que el PAN gana por primera vez en el estado de Guanajuato, vía la concertación con Carlos Salinas de Gortari,
que no por un proceso realmente electoral limpio y pulcro. A partir de entonces comienza el deterioro de la seguridad en el Estado. Se exacerba con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa usurpando la presidencia del país, por el apoyo muy significativo a la extrema derecha yunquista de Guanajuato, que le brindaron un gran apoyo a su campaña y en el proceso electoral a Felipe Calderón, y en pago a sus servicios les concede prácticamente impunidad absoluta, no solo a los gobernantes, sino a diversos funcionarios en general. Y se inicia en Guanajuato, principalmente, dado que es el nodo central, quizás es el punto más importante de la distribución de petrolíferos en todo nuestro país. Prácticamente en Guanajuato confluyen la mayor parte de los grandes ductos de gas y otros petrolíferos, gasolinas, diésel y otros más, confluyen en Guanajuato, no solo por la refinería de Salamanca, sino por su condición central geográfica en el país, que facilita, digamos, a partir de ahí, la distribución de diversos ramales hacia el norte, hacia el occidente y el oriente del país. Entonces, Guanajuato se convirtió, a pesar de no ser el estado, digamos, como más famoso en ese aspecto, en el tema del huachicoleo y del robo de combustibles en general, dada los terribles accidentes que han sucedido principalmente en Hidalgo, que es quizás el segundo lugar en el país en términos de huachicoleo, el robo de combustibles. Pero es quizás el estado en el que se extraía el mayor número el mayor volumen de combustible robado. Y esto tuvo mucho apoyo por parte del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo hacia el final, porque el grupo delictivo creado por Felipe Calderón para combatir a los demás grupos delictivos, sobre todo al Cártel del Golfo y al Cártel del Pacífico, o sea, el grupo de los Zetas, una vez que se extendieron rápidamente con todo el apoyo de la Policía Federal, de la Sedena, de la Marina, para controlar buena parte del oriente del país. Y una vez que termina o hacia el final del sexenio de Felipe Calderón, muchos de los grupos de los Zetas se asientan en Guanajuato para dedicarse justamente al huachicoleo. Uno de los líderes huachicoleros del Estado, después de haber sido detenido y posteriormente liberado, pero bueno, cuando fue detenido, declara que que pasó del narcotráfico al huachicoleo, del narcotráfico y la extorsión y el secuestro y demás, se pasó al huachicoleo porque, de acuerdo con sus palabras, el huachicoleo es más fácil, más seguro y mucho más redituable. Dado que no había prácticamente ningún grupo fuerte delictivo que se dedicara a ello y que pudiera hacer competencia, en general los miembros de los Zetas que comenzaron a trabajar en el robo de combustibles, pues se dieron cuenta que sin tener competencia, sin que hubiera autoridades que los combatieran, pues el robo del huachicol pues representaba un negocio redondo, sin ningún riesgo de ningún tipo, ni de ser detenidos, ni riesgos a la integridad o a la vida, y entonces se convirtió en el principal negocio
de aquellos o de varios de los líderes y de los grupos de los Zetas que una vez que termina el gobierno de Felipe Calderón empiezan a ser combatidos justamente por el gobierno de Peña Nieto, para lo cual Peña Nieto, como lo dije en mi colaboración anterior, inicia el proceso de fortalecimiento y de empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, justamente un poco con la misma lógica de Felipe Calderón, de utilizarlos como ariete para combatir a otros grupos, sin tener, digamos, las responsabilidades jurídicas que tendría a partir del uso de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal. Entonces, tanto Felipe Calderón como Peña Nieto utilizaron claramente a grupos de la delincuencia organizada, existentes previamente, pero que en realidad no tenían mayor importancia, sino hasta que fueron promovidos, fortalecidos, armados y apoyados por los respectivos gobiernos. El de Felipe Calderón con los Zetas y Peña Nieto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que como dije en mi anterior colaboración, fue creado para combatir a las autodefensas michoacanas, sobre todo, que se habían levantado en armas contra lo que en ese momento se llamaba Caballeros Templarios, que bueno, era el nuevo nombre, digamos, de la familia michoacana, ¿no?, que tiene muchas décadas de existencia y que varios de cuyos miembros siguen activos. Uno de ellos, Jesús Valencia, perdón, es la persona, fue alcalde de Apatzingán, es el hermano, prácticamente el único que queda de los hermanos Valencia, que fueron los precursores de la producción de metanfetaminas en México. Y justamente Jesús Valencia es el único de los hermanos que queda, varios han fallecido, algunos otros están en la cárcel desde hace muchos años, pero Héctor Valencia resulta que es quien le organizó los eventos de campaña a Xóchitl Gálvez en Michoacán, de la mano de la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, que como sabemos fue la que negoció con los Caballeros Templarios el triunfo de el candidato PAN-PRD en Michoacán en ese entonces, Fausto Vallejo, que después fue defenestrado cuando se dieron a conocer los videos de su relación directa con los templarios. Entonces, en ese contexto, en el estado de Guanajuato, es que gracias al gobierno panista, que lleva ya casi 2 décadas gobernando ininterrumpidamente el estado, pero sobre todo desde el nombramiento de Carlos Sama Ripa como fiscal del estado y como secretario de Seguridad Pública, cabeza de vaca. Entre ellos dos, que ya son funcionarios de muchos años y que además van a continuar gracias al Congreso Estatal durante, cuando menos hasta 2019. Tenemos entonces que Guanajuato, curiosamente, es la 5ª economía del país, es decir, después de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato es el estado en el lugar número 15 en nivel de desarrollo económico. Es el primer lugar en captación de remesas y es el 7º lugar en recepción. Es el 7º lugar en recepción de inversión extranjera directa. Y sin embargo, es también el primer expulsor de migrantes del país, y eso pues se relaciona justamente con ser el primer lugar en recepción de remesas del país. Guanajuato concentra el mayor número de pobres del país por entidad federativa. El 59% de los
guanajuatenses pobres viven en el corredor industrial justamente de Salamanca, León, donde se concentra pues, la mayor riqueza, la mayor generación de empleos, y sin embargo es donde se concentra la mayor pobreza y la mayor desigualdad del Estado. Por ejemplo, en los últimos años creció de 14 a 20% el porcentaje de población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela. Ocupa el segundo lugar entre la población de 22 años o más que no tiene educación superior completa. Registra alta incidencia de viviendas precarias y sin servicios básicos. El 50.2%, la mitad de la población del Estado, no tiene acceso a seguridad social. Son más de 3 millones de personas. El 18% de los guanajuatenses tienen carencia de acceso a la alimentación. O sea, 1 de cada 5 guanajuatenses no tiene acceso a una alimentación adecuada. El 6.2% vive con carencia por calidad y espacio en la vivienda, y el 41% recibe ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Estos son resultados de pues, varias décadas de gobiernos panistas, y sobre todo de las últimas 2 décadas, donde todos estos indicadores se han exacerbado para mal. En ningún Guanajuato prácticamente en términos de desarrollo humano, desarrollo económico y desarrollo social, no tiene un solo dato que podríamos llamar positivo o que sea relevante en términos del bienestar de la gente. Es quizás uno de los estados donde la pobreza, más aún incluso que estados como Chiapas o Quintana Roo, que tradicionalmente son estados donde los índices de pobreza son muy altos, pues prácticamente Guanajuato ya está ahorita en niveles peores en términos de desarrollo humano y desarrollo social. El 60% de la población carece de servicio de transporte colectivo público. El 10% habita en colonias sin pavimentación. El 13% sin banquetas, el 8.3% sin alumbrado público. Tenemos que el 89.6% de la población, en la población rural del estado, el 89.6% no tiene servicio de telefonía pública. El 30% no tiene servicio de telefonía celular y el 67%, casi 68%, no tiene acceso a Internet. El origen de la inseguridad, como decía, entre 2000 y 2018 se incrementó el huachicoleo justamente en la región de Celaya, Salamanca, Irapuato y demás. Recordemos que la mitad de los homicidios del país ocurren en 5 entidades. Y 1 de cada 4, prácticamente el 25% de todos los homicidios que ocurren en nuestro país suceden en el estado de Guanajuato. Y justamente es el estado de Guanajuato en el que ha visto el mayor número, cuando menos en un periodo de más o menos un año para acá. Guanajuato es el estado que más delincuentes de alto perfil, o sea, cuyos jueces, sobre todo jueces y magistrados, han liberado en el país. Guanajuato, así como tiene el récord en el número de homicidios, en el número de personas lesionadas por arma de fuego, en extorsión, o sea, es decir, en primer lugar
de todos los delitos graves del país, es también el primer lugar en robo de combustibles. Aunque de la misma manera como en materia de seguridad en general, el huachicoleo en el Estado ha sido también poco a poco abatido gracias a la intervención del gobierno federal. Nada más para darnos una idea aproximadamente de esta situación, vemos cómo entre 2012 y 2018 el número de tomas clandestinas en el estado de Guanajuato pasó de 40 a 1850. Es decir, podemos darnos cuenta cómo justamente, dada esta transición, una vez que muchos de estos liderazgos de los Zetas empezaron a ser combatidos por el gobierno de Peña Nieto, se concentraron en zonas alrededor del estado de Guanajuato, pero principalmente en el estado y en el vecino Hidalgo y otros, San Luis Potosí también, para dedicarse justamente al huachicoleo y entonces librarse, digamos, de la persecución del gobierno de Peña Nieto. Y por dadas estas cifras, ¿no?, pasaron de 40 tomas clandestinas registradas en 2011 a 1,800 en 2017 y a 1,900 en 2018. En la actual administración, el último registro del número de tomas clandestinas identificadas fue de 169 nada más. O sea, prácticamente el gobierno federal en 6 años logró revertir totalmente la tendencia de crecimiento en el robo de huachicoleo en el estado. Recordemos que el robo de huachicol en el país equivale a el costo de construcción total de la refinería de Dos Bocas. Es decir, lo que se robaban en el sexenio pasado cada año alcanzaba para construir una refinería como la de Dos Bocas cada año. De ese tamaño era el negocio del huachicoleo que Felipe Calderón nos dejó como herencia en uno de los grupos delictivos más atroces de los que los mexicanos hayamos tenido noticia. Fueron los que inauguraron estas barbaridades y estas bestialidades de decapitar gente y dejarla en la calle y colgar en los puentes y demás. Y eso fue una creación deliberada, intencional y fabricada por Felipe Calderón y Genaro García Luna para utilizarlos como punta de lanza para combatir a los diferentes grupos de la delincuencia organizada. De ahí surge y de ahí se mantiene personas vinculadas con esta misma gente, como el Procurador General del Estado, Carlos Samarripa, y el Secretario de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca, se me pasó un nombre, y ellos dos mantienen el control de todo el aparato represivo del Estado, por supuesto, en beneficio no de la población, sino de la delincuencia organizada. Es indudable que sin la protección y la connivencia de un fiscal que lleva 20 años en el ejercicio de su función y un secretario que lleva casi 15, la figura principal de la delincuencia organizada en el Estado, lo que viene siendo el cártel Santa Rosa de Lima, con el Marro como cabeza visible, todo el mundo sabe dónde vive, incluso se conoce la dirección de su casa, sabe de dónde viven su esposa, sus hermanos, su familia, y sin embargo el señor sigue operando con total impunidad, y cuando son detenidos, ya sea su hermano, su esposa o uno de sus hijos, de inmediato, incluso en fin de semana, como bien lo reportó hoy la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez,
los liberan con pretextos verdaderamente ridículos, ¿no? Ya comenté aquí en otra ocasión cómo al hermano del Marro lo libera un juez porque determina que una persona de 70 años no es creíble que haya podido cargar un rifle de alto poder. De la misma manera como recientemente un juez determinó y liberó a un asesino con el pretexto de que un bate de béisbol, no es un arma homicida, no puede ser considerada arma homicida, y entonces, como la persona fue asesinada con un bat, y a pesar de que el delincuente se declaró culpable, aceptó su culpabilidad, el juez lo libera porque consideró que un bat no es un arma capaz de matar a una persona. Así como tantos otros casos, como aquel juez que libera a un violador de una niña de 4 años porque la niña no pudo decir con precisión el lugar y la hora en la que fue violentada. Esos son el tipo de jueces que han estado protegiendo a delincuentes como los que comentamos aquí en el estado de Guanajuato. Y nada más para cerrar, tengamos en cuenta que el estado, el corredor industrial Celaya-León, el 26% de todos los trabajadores de la industria manufacturera consume algún tipo de drogas. Y el 54% considera que la adquisición de drogas es una cuestión que no tiene ningún riesgo en cualquier punto del estado. La venta de drogas muestra una tendencia al alta en los últimos 10 años para pasar del 25.6% a casi el 40% de la población consumiendo drogas duras, digamos, ¿no? En el espacio urbano, por ejemplo, el consumo de drogas pasó del 17.8% al 48.8%. Es decir, que si hace un par de años solamente 2 personas de cada 10 declaran ser testigos del consumo en vía pública de drogas, pues ahora estamos hablando de prácticamente la mitad de la población es testigo del consumo de drogas duras en la vía pública, en cualquier punto del estado. Entonces, como podemos ver, el gobierno del PAN, por si hacía falta alguna prueba más después del régimen del gobierno de Felipe Calderón, pero bueno, si necesitábamos alguna confirmación del desastre social, político, económico que ha representado el gobierno panista en el estado, y eso involucra a las instituciones de seguridad, pero también, por supuesto, y sin ninguna duda alguna, al Poder Judicial en el estado. Como decía, Guanajuato es uno de los estados con el récord en el país de liberación expedita de delincuentes de alto perfil. Es el estado en que más delincuentes de alto perfil, como el hermano del Marro, la hermana del Marro, el hijo del Marro y otros más, han sido liberados con pretextos con pretextos finalmente bastante ridículos y que representan un verdadero insulto y una afrenta muy grave a la propia población que es víctima de una situación en la que todos los indicadores, como vimos, ¿no?, económicos y demás, a pesar de la gran inversión extranjera, a pesar de tener uno de los índices de ingreso más altos en ciertos sectores del país por la presencia de la producción de petrolíferos y toda la industria relacionada a estos procesos industriales, Guanajuato sigue siendo
uno de los estados con mayor número de pobres en el país, pero también es el estado que lleva ya prácticamente 20 años siendo el primer lugar nacional en homicidios y en delitos violentos, sobre todo cometidos con armas de fuego. Es así que en este contexto la reforma al Poder Judicial resulta una prioridad para todos los mexicanos. Sin un Poder Judicial que pueda ser llamado a cuentas, cosa que no ha sucedido. Recordemos que en los últimos 25 años solamente han sido sujetos a proceso judicial 23 jueces por diferentes delitos. Ninguno ha sido sometido a prisión ni ha resultado culpable de ninguno. Es decir, en 25 años de existencia de la Judicatura Federal, ningún juez ha sido condenado por delitos tan evidentes como el que les acabo de comentar. Entonces, el día de hoy seguramente va a ser aprobada la reforma judicial del Poder Judicial, pero sin embargo el asunto no va a terminar ahí. Es obvio que el aparato que está siendo afectado por esta misma reforma está ya trabajando en la impugnación y en todas las medidas legales posibles, legales o ilegales, porque ya vimos el comportamiento de muchos jueces que admiten a trámite procesos o emiten sentencias totalmente ilegales, como las de los jueces que intentaron impedir la discusión de la reforma. Y esperemos que el día de hoy quede esto aprobado. Y nada más ser muy claros que aquí no termina la batalla, porque la respuesta en términos jurídicos, la guerra legal, la guerra jurídica, el lawfare, que han estado impulsando desde hace ya muchos años contra el presidente y contra el gobierno actual, y sobre todo ahora contra nuestra presidenta electa, va a ser un factor muy importante para tratar de bloquear la aplicación efectiva de esta reforma, que con toda seguridad el día de hoy va a ser aprobada por nuestros senadores, para que de ahí pase a las diferentes cámaras de diputados en los estados para su aprobación correspondiente. Muchas gracias, todo por hoy. Me despido.